Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de que me veas. Soy Demi, bienvenido a un nuevo tutorial de God y el día de hoy vamos a hablar sobre los nodos button, una parte de los nodos control que sinceramente es de los que más atraen funciones. Y primero que nada vamos a explicar sus propiedades, como siempre hacemos. En primer lugar tenemos las propiedades de button y base button. Vamos a ir primero por las de button, que serían propiedades bastante sencillas y parecidas a la que tiene el label. Básicamente texto, que sería su equivalente. Pero hay un par de propiedades más interesantes. Pero antes de eso vamos a pasar con las que modifican este texto. Tenemos alineamiento, centro, izquierda, derecha, lo mismo de siempre. Esto de text overrun no lo estuve probando y no vi ninguna diferencia. Auto wrap mode, esto es lo de que se cambie de línea automáticamente, cosa que ya habíamos mostrado antes. Clip text, esta la intenté ver, pero sinceramente no lo entendí muy bien a qué hacía. Y después tenemos estas, que la voy a explicar dentro de un momento. BD tiene que ver más que nada con el hecho de las traducciones, que puede aportar eso. Porque si se acuerdan, algo que yo había mostrado antes con el label es que tú puedes tener los lenguajes, las traducciones para poder usarlo. Y bien, una de las cosas más interesantes que yo he visto del button, aunque sinceramente creo que hay formas más cómodas de hacerlo, es asignarle una imagen, no dejarlo como un mero button. Entonces, ¿cómo se va a hacer esto? Fácil. Vamos a icon y vamos a elegir un tipo de textura. Básicamente, ¿cómo quieres que sea la imagen? En el caso yo voy a escoger un atlas. Abrimos, le asignamos la imagen de donde quiera que agarre y agarramos una región. Listo. Ahora nuestro botón tiene un pequeño icono. ¿Qué podemos hacer? Cambiarlo de posición. Básicamente, un cosito para que se vea, nada muy distinto, y podemos hacer que se expanda para que cubra lo más posible todo el botón. Pero en mi opinión hay formas más cómodas de hacerlo y más versátiles. No sé si voy a llegar a mostrar este ejemplo en este episodio, pero hay más formas. Con echarle un poquito de creatividad salen botones más interesantes. Pero bueno, entonces básicamente el funcionamiento básico, bueno, las propiedades básicas del button como tal. Y ahora toca las propiedades de su función, la base button. Primero que nada tenemos disable, que como en otros tantos hemos explicado ya, el disable más que nada lo que hace es deshabilitar el nodo, que no sirva. Toggle mode, esto es una función bastante interesante que básicamente sería como que el botón cambia de estado. O sea, lo presionas y se queda presionado. Lo vuelves a presionar y se queda, por así decirlo, levantado. Liberado, por así decirlo. Entonces esto sería como un modo en que se mantiene pulsado. Button preset, esto no lo alcancé a entender bien, pero parece que tiene que ver con el toggle mode. Y por lo que se da a entender, por así decirlo, que el modo toggle solo se haga cuando esté así como encendido, o algo así, lo que alcanzo a entender. Y action mode. Action mode es básicamente en qué punto el botón sirve, en button preset o en button release. ¿Qué cambia esto? No sé, porque es unas cosas en las señales que destruyen los botones, que básicamente esto lo deja como inútil, pero llegaremos a eso en su debido tiempo. Button mask. ¿Qué es tu button mask? ¿Con qué botón vas a accionar el botón? ¿A qué me refiero? Botón izquierdo el ratón, el básico. Botón derecho el ratón. Les expando esto para que sea un poquito mejor. Botón derecho ratón, lo que sería igual a clic derecho. Y mouse middle, que sería la rueda. Y esto porque puedes tener botones que se activen con una cosa u otra. Depende de cómo quieras hacer los menús, porque recordemos que los nodos control están más que nada hechos para hacer interfaces, para ser usados por mouse. Aunque no se niega que hayan otras opciones. Keep pressed out, básicamente que si el botón permanece pulsado cuando el cursor se mueve fuera mientras se presiona. O sea que, para decirlo, vamos a hacer la prueba. Ahora mismo,
Si yo presiono el botón, nada más deja que cargue un poquito. Si yo suelto, el botón se presiona. Si no se dieron cuenta, hay un cambio de color. Se libera. En cambio, esto evita eso. Básicamente que lo puedas mantener pulsado desde afuera. Y esta es una propiedad que no la veo tan útil, pero sí es curioso. Que Button Group, que creas un grupo de botones y tú puedes agregar aquí nuevo grupo de botones y le puedes dar Allow on Press. Básicamente esto es que puedes presionar todos los botones a la vez, que es algo curioso. No sé hasta qué punto tiene tanta utilidad, pero es un dato bastante curioso los botones. Y por último tenemos Shortcut, que sería una especie de atajo. Puedes decirlo, asignar una tecla a ese botón para que sirva con ese botón. Entonces podría, por ejemplo, este botón que se accione con la tecla K. Eso sería un ejemplo. Y ahí estarías haciendo un atajo. Esto de Shortcut Field by Shortcut Tooltip, bueno, Shortcut Field by imagino que te va a mostrar de alguna manera el que se pulsó el botón. Y lo de Tooltip sí no alcanzo a entender bien a lo que se refiere. Y bien, de aquí para abajo ya son las cosas del nodo control, layout, localization, tooltip, lo de siempre. Pero entonces, ¿dónde está el punto de los nodos button? En sus señales. Como podemos apreciar, aparte de las señales normales que teníamos hasta ahora, tenemos un par de señales nuevas: button down, button up y button preset. Aquí, que va a ser que esto es lo que me refería, pero aquí sale Action Mode Button Release. Básicamente el preset, o cuando se debería accionar su botón, se capacita de aquí, en Release. Si está en Button Release, cuando sueltes el botón es que va a accionar, pero cuando está en Press, lo que hace es que cuando tú apenas lo tocas es que funcione. Pero Button Down y Button Up básicamente son unas versiones acortadas de esto. Y Toggle básicamente sería en qué modo está, en modo accionado o modo apagado. Básicamente eso sería lo básico. Y te lo manda aquí como una propiedad, que por alguna razón, bueno, no es una propiedad extraña como yo estaba pensando, sino que es el nombre de la propiedad. Me había confundido, ya que es una propiedad booleana, que tiene bastante sentido en este ámbito. Ahora, ¿cómo se usaría un botón? Vamos a hacer un par de combos. Aquí colocamos un pass, correcto, y creo una función put o minúscula porque después el motor da problemas, paréntesis, void. Listo, tenemos la función. ¿Qué pasa ahora? No sé si se dan cuenta ahorita, cuando yo ejecuté esto había un 1, y eso era culpa del tutorial anterior, que era el nodo label. Entonces, eso fue una prueba que estábamos haciendo para modificar el texto. De normal debería decir ese hola con la H y la L mayúscula, porque era otra prueba del label. Entonces, ahora aquí tenemos esto y podemos colocar mundo, una clásica. Y no necesito volver a CTR porque ya es el CTR. Listo. Y puedo venir aquí, button preset, y le voy a seleccionar button. Ahora debería estar diciendo hola, pero si yo puse este botón dice mundo. Y si acaso no escuchan los clics, se escuchó que el mundo se accionó justamente cuando solté el clic, o sea, en el segundo sonido del ratón. ¿Qué pasa si yo vengo a esta propiedad, button press? Ahora va a ser todo lo contrario en el primero. Ahí está. ¿Y qué pasa con button up y button down? Básicamente sería una versión, así sería más pura. Cuando el botón baja, sería que lo estás pulsando con el clic. Cuando el botón sube es cuando justamente lo sueltas. Y entonces, estas otras propiedades simplemente cambian el botón del mouse que lo activa. Pero hay una pequeña curiosidad y un problema que no logro yo solucionar con los botones, que muchas veces se fijan. No lo voy a poder mostrar en tanta profundidad porque no tengo para mostrar el input, pero si yo presiono este botón se dan cuenta que queda con un marco. Y ahora si yo pulso espacio,
el botón se pulsa. Esto es un problema que yo no he encontrado solución. Sé que debe haber una propiedad por ahí, pero no he encontrado la propiedad que me permita hacer que el botón no se focuse y no se use con el espacio, porque esto es un bug que me encontré y tengo que solucionarlo. Entonces esos serían los detalles que quedan, por así decirlo, en el aire, ya que no he encontrado la solución pertinente a ese bug. Posiblemente está aquí en las funciones de focus o de mouse, posiblemente incluso input, pero no la he mirado tan en profundidad. Entonces por ahí debe estar la solución, sino que no la he mirado tan a profundidad. Tampoco que me preocupe mucho arreglar ese tipo de bugs ahora. Y básicamente esto sería la demostración del nodo button, un nodo bastante sencillo que no presenta mucho más problemas en su aplicación. Básicamente es una especie de text label, pero con, para decirlo, con la funcionalidad que puedes tocar, aunque hay formas de hacer botones distintas y tiene un poquito más de libertad para hacerlo. Y algo que se me había olvidado es esto, flat, que básicamente es hacer un botón invisible. Hay más formas, sí, pero flat es que facilita mucho la vida. Ahora voy a proceder a mostrar un ejemplo de un botón, para así decirlo, más complejo, más trabajado, que no se vea tan sencillo y tenga, para así decirlo, más, que se vea mejor en términos de input, bueno, de input de lo que sería interfaz de UI. Y básicamente es una estrategia que yo sigo con los controles, con los botones, que consiste en agarrar un botón y poner una imagen, pero en punto sprite. O sea, no ponérsela como icono, sino como sprite. Y entonces con esa imagen puedo adaptarla y hacerlo para que todo calce con el botón. Un ejemplo, otra vez mencionando a Multiple Zombies como siempre, estaría justamente en la UI del juego, en su interfaz, o como la estaba planteando. ¿Por qué? Porque la interfaz del juego yo la hice de cierta manera táctil y responsiva al mouse. Y el juego casi no tiene interfaz. De hecho, la interfaz intenté integrarla lo mejor posible. Y básicamente esto sería la interfaz, todo resumido. Y si se fijan, si acerco, el botón crece. Y si yo pulso, va cambiando. Esto es un entorno aparte. Básicamente lo que hace es que los botones están aquí, pero no son un nuevo botón como tal. Si yo voy a lo que sería la interfaz, que debo buscarlo en Assets, obviamente nace la carpeta principal, lo que sería en interfaz, encontraría esto. ¿Qué es esto? Un botón invisible dentro de un sprite. Entonces con esto yo puedo simplemente agarrar el sprite, ponerle un sprite así, muy sencillo, y después de poner ese sprite puedo modificar el tamaño que tiene aquí el botón para que calce con el sprite. Por ejemplo, aquí podemos apreciar que lo que serán los botones tienen su diámetro, su imagen y todo. Y lo que hice fue básicamente captar un par de señales. El código no es muy extenso. Y lo que hice fue una variable original, que sería su color original, y crear una señal presionada. ¿Por qué? Necesaria, ya que como el botón no está en nodo padre, necesita una señal que se envíe cuando se presiona. Cosa por lo cual este nodo tiene una propia señal preset. Y entonces, bueno, este no, este tiene su propia señal preset. Entonces, primero que nada calcula, agarra los valores normales, después hace un, por así decirlo, un escalado especial, y si se sale el mouse simplemente lo quita y cuando el botón se presiona se emite la señal y ya. Básicamente es bastante sencillo, pero en mi opinión da un mejor resultado que usar simplemente los iconos. Y bueno, hasta aquí este episodio. Sin más, me despido. Adiós.